Josep Ramoneda, lo primero que quiero hacer es ponerte un audio de una entrevista que le hice hace tiempo a Josep y seguimos hablando. Muy bien. Pusiera a hacer un reportaje de tus defectos, ¿a quién tendría que entrevistar? ¿Con quién tendría que hablar? ¿Quién te conoce mejor? Josep Ramoneda. ¿Sí? Sí. ¿Mejor que tu familia? Qué No responsabilidad, será tanto, ¿no? mejor que su familia no será tanto, pero Bueno, imagino que en algunas cosas sí, porque no todo lo compartimos con la familia. evidente. A veces... A veces sí, por supuesto, sí, algunas escapan, sí. No, por supuesto, es evidente. Hicimos un largo periodo juntos. De hecho, hemos estado cerca toda la vida, momentos trabajando más, otros momentos trabajando menos, viéndonos más, viéndonos menos, pero sí, lo que sí yo tengo que decir es que casi todo lo que sé de periodismo lo he aprendido de él. Y que era tenía una concepción del periodismo para mí muy potente y que no es desgraciadamente demasiado común. Primero por la gran panorámica de intereses que le acompañaban. Es decir, le podían interesar cualquier tema siempre que en él viera las posibilidades de hacer emerger las grandezas y las miserias humanas, porque en el fondo era lo único que le interesaba, lo humano de cada cosa. No la noticia, no la sensacionalidad, no el acontecimiento, sino la realidad. ¿Qué pasaba? ¿Y en las personas qué? Por eso le atrajo tanto el periodismo judicial. Porque había, pues, la mayoría de las veces un verdugo y una víctima. Y le interesaba la víctima, pero también le interesaba el verdugo. Y le interesaba intentar entender qué había pasado y por qué se habían encontrado y por qué había ocurrido lo que había ocurrido, ¿no? Y él siempre decía, en cualquier asesinato hay una víctima y una desgracia, y, por ejemplo, ¿no? Y cada una de estas pues merece la pena ser explicada, porque son personas. Sí, se podría decir que su periodismo era el periodismo de las personas y de aquellas cosas que a menudo se nos escapan a los demás, ¿no? Yo sé, pero como persona también te sirvió de ejemplo, más allá del periodista. Por supuesto. ¿Qué destacarías de él? Pues la capacidad de generar empatía. La capacidad para, uno, encontrarte cómodo con él y, segundo, aquello que tiene poca gente, que es acercarte a ver las cosas importantes. No, las cosas importantes que a veces pueden ser cosas muy menores, no las cosas aparentes, sensacionales, ruidosas, no, aquello que de verdad emana vida. Esto era lo que le interesaba, ¿no? Nosotros empezamos en el Correo Catalán. Yo había entrado muy joven en el Correo Catalán en el año 69. Un día, yo me acuerdo porque era en el estado de excepción del enero del 69, el día que se proclamó. Yo había propuesto hacer una entrevista a Pere Portabella, el cineasta, y él, que en aquel momento estaba en los talleres, pero de vez en cuando publicaba, y todo el mundo decía, pero ¿cómo escribe este hombre? Y él también lo había propuesto, y entonces él me dice, bueno, lo hacemos juntos, y así empezó. Yo creo que uno de los géneros que más hemos cultivado conjuntamente es la entrevista, sobre todo en los años de la transición, en la época del por favor. Pues prácticamente todas las grandes personalidades políticas, culturales, económicas del país pasaron por las largas entrevistas, una cosa que ahora sería imposible. Entrevistas de 15 folios. Ahora, bueno, ahora te pasas del folio y medio y ya te dicen que haces tan largo, ¿no? Claro, y había una cosa que funcionaba mucho, que era lo que nos hacía a la vez diferentes y complementarios. Digamos, yo construía un discurso y él iba colocando sus señales, sus sorpresas.
Y esto en entrevistas que podían ser largas funcionaba muy bien, porque daba tiempo a ganarse sin grandes espavientos la confianza del entrevistado, y de pronto él sería con una cosa inesperada que pillaba al entrevistado con, digamos, con la guardia baja. Y a partir de aquí iba creciendo la entrevista, y yo creo que funcionaba, que era un equilibrio que funcionaba muy bien. Su capacidad de percepción, su capacidad de captar el momento psicológico del personaje, y su capacidad de introducir temas que probablemente el personaje no se esperaba, o que abrían mucho el campo de terreno en el que estábamos metidos, ¿no? Y creo que por esto funcionaron estas entrevistas durante muchos años, ¿no? Pero precisamente para hacer ese tipo de entrevistas o ese tipo de trabajo en equipo, ambos personajes han de tener una humildad determinada. Yo no sé si hoy en día un periodista posicionado querría compartir entrevista con alguien. Hoy en día aquellas entrevistas no serían posibles por muchas razones, entre otras cosas por la extensión, entre otras cosas por las ganas de hacer salir muchas cosas y no solo un gran titular, y por el tiempo. Pero bueno, no, yo creo que la cuestión era sencilla, que nos conocíamos muy bien y cada cual sabía sus virtudes y sus límites, y el otro también, y lo complementábamos muy bien, con toda comunidad, sin ningún problema, ¿no? Y por lo general funcionaba, y a veces incluso funcionaba hasta el punto de que la entrevista se interrumpía porque el personaje no aguantaba más y se iba. Se cansaba, ya no podía más. Ocurrió alguna vez, sí. Bueno, ¿salisteis impactados de una forma especial de alguna de esas entrevistas? ¿Por alguna razón, por la que sea? De muchas, me imagino. Es difícil por cuestiones diferentes, ¿no? Por las maneras de hacer de unos de otros, y a veces pues sí, había gente que te sorprendía y te impresionaba, como una pareja muy modesta de migrantes españoles en París, que entrevistamos, o personajes que en el primer contacto resultaban atractivos y sorprendentes, pero también con anécdotas que retrataban mucho a las personas, ¿no? Por ejemplo, una anécdota de los centenares de entrevistas que hicimos, la única vez que nos han puesto otro micrófono sobre la mesa, al lado del nuestro, fue con Felipe González. Para controlar. Y aún no era presidente del gobierno, solo era el líder del Partido Socialista. Pues bueno, estas cosas pasan. Sí, sí. O otra anécdota, las entrevistas eran 1 hora de grabación. Con Fraga, con media hora llenamos la misma extensión que con los demás en una. Bueno, estos son sí, me imagino. Y bueno, y eso pues sí, en personajes de los que nos quedaron pues recuerdos interesantes, los hay muchos, ¿no? Y sobre todo aquellos que venían de fuera y que no los tenías todavía definidos, y te sorprendían y te hechizaban de alguna forma, ¿no? Pero bueno, todo esto. Ya. Encontrar historias humanas de las que hablabas al inicio de la entrevista, Josep, a mí me parece que es de lo más difícil, al menos hoy en día. Sí. Imagino que en esa época también. ¿Él las encontraba por sensibilidad o porque tenía un olfato especial? Él tenía las dos cosas, tenía una sensibilidad para estas cosas. Ahora estaba dándole vuelta, si tuviese que dar decir una entrevista que fue la que más nos impactó, probablemente fue la que hicimos a Marcos Ana, cuando salió de la cárcel después de no sé cuántos años. Fue el militante comunista que pasó más tiempo en la cárcel durante la dictadura. Probablemente nos impresionó mucho, que nos explicó su primera experiencia sexual después de 20 años de cárcel, entre otras muchas cosas, con una naturalidad y una... Es de las entrevistas impresionantes. Una naturalidad, y se abrió mucho, ¿no? Cuando un entrevistado se abre tanto, sí, resulta normalmente especial. Pero es un personaje muy peculiar, muy modelado por eso. Pues, ahora lo digo un poco de memoria, no recuerdo exactamente, pero entró a los 18, 19 años y salió a los 20 más tarde, ¿no? Yo desde luego no lo conocí tan bien como tú, ni muchísimo menos, pero lo que siempre he pensado de él es que
a pesar de ser un periodista tan excepcional, siempre he tenido la sensación de que era un hombre absolutamente humilde, nada egocéntrico, no necesitaba ser el centro y el protagonismo de la noticia como ocurre hoy en día, ¿no? Que los periodistas suelen ser muy egocéntricos. Y si se daba la ocasión, pues prefería ir a tomar un café o y tomar vinos con algunos personajes que no hacer la entrevista, digamos, y acababa siendo más agradecido, ¿no? Y las relaciones que tenía con toda la gente que trataba en el mundo judicial, tanto los procesados como las personas afectadas, como los abogados y los jueces, ¿no? Yo recuerdo un día íbamos por el lado de la SER, en la Plaza Cataluña, y sale un chico corriendo trayendo cosas de un coche de estos que llevan estos coches de seguridad, estas furgonetas de seguridad que llevan dinero, cosas, ¿no? Y me dice, ¿pero qué? Le dice a uno, ¿qué haces tú aquí? Y el otro, calla, calla. Era un preso que había salido hacía poco tiempo y estaba trasladando dinero a cuenta de una... Bueno, pues eso, conocía a la gente, la tenía identificada, la veía. ¿Qué contaba del periodismo británico cuando volvió de Londres? Bueno, yo creo que le fue muy positiva la estancia en Londres y le amplió el campo de juego, ¿no? Pero no creo que tuviese que aprender mucho, porque el principio del periodismo, del buen periodismo británico, que es estar más pendiente del relato, de la cosa, del personaje, que de querer transmitir ideas y querer transmitir ideología, él ya lo tenía encarnado. Por tanto, y en este sentido no creo, y la claridad expositiva él siempre la ha tenido, aunque quizás sería una claridad expositiva con un punto de escritura bastante distinta de lo que hubiese sido si hubiese escrito en inglés, un punto más, como diría yo, fertilizada. Pero... Él en alguna ocasión me dijo, y no sé si estarás de acuerdo, que en el periodismo actual, entre otras cosas, que lo criticaba bastante, falta más reportaje social. Sí, que el periodista se ha alejado muchísimo de la calle, no solamente no sale a la calle a hacer periodismo, se hace todo desde ruedas de prensa y Google. Sí, yo estoy absolutamente... ¿Y qué nos perdemos con eso? Yo creo que siempre he pensado que los géneros periodísticos, los dos géneros periodísticos de verdad son la crónica y el reportaje, y desgraciadamente se hacen poco, especialmente en la prensa escrita, pero son la crónica y el reportaje, para mí no hay ninguna duda. Todo lo demás es complemento. Y todo lo demás viene demasiado marcado, todo lo demás. La crónica, el reportaje, si están bien hechos, esto sí que muestra realidad, esto sí que puede mostrar cosas que si no se sabrían o no se conocerían. El problema es que el periodismo actual está menos dado a la información de verdad que a repetir y transmitir los tópicos de las informaciones que se van imponiendo cada día, ¿no? ¿Tú también tienes la sensación de que a lo mejor el lector o la sociedad en general tiene pocas ganas de realmente enfrentarse a la realidad, a que le cuenten la cruda realidad? Bueno, pero esto podría ocurrir en cualquier momento, ¿no? No, yo creo que evidentemente los cambios que hay en este momento son consecuencia de los cambios en las tecnologías de la información. Esto es lo importante. Es decir, cuando nosotros empezábamos, había unos cuantos diarios, algunas radios, y empezaba la televisión. Había la televisión española y entonces apareció la catalana y fueron apareciendo las televisiones privadas, pero en aquel momento el escenario era muy reducido. Y por tanto la prensa escrita tenía una importancia mucho más grande que la prensa, que los otros ámbitos de la prensa. Era la que dominaba la escena periodística, ¿no? Ahora
la prensa escrita tiende a ser marginal, digamos, y incluso ya empieza a ser marginal la que había sido la gran dominadora de los últimos tiempos, la televisión, y ahora ayer ya leía que se están hundiendo los prime times de las televisiones. Bueno, pues todo se va a otras partes. Y en este cambio, ¿qué hay? Hay una simplificación del lenguaje, esto es evidente. Hay una simplificación del lenguaje, vamos cada vez más a lenguajes, a frases cortas y lenguajes simples. Máximo esto es toda la comunicación por redes, por redes sociales. Claro, como más corta sea la frase y más contundente, mejor. Corta y contundente, poco te enseñará de la complejidad de la especie humana, que es lo que, por lo menos a Martí y a mí, y lo que él me enseñó, que es lo que realmente es interesante, que es esta cosa tan rara que somos los humanos, este bicho que nace, crece y muere en 3 días y hace muchas cosas y no se sabe muy bien por qué y todo, y qué le mueve y por qué hace esto y por qué pues hay gente que se comporta de determinadas maneras, bueno, que aunque puedan ser muy execrables, tiene sentido saber por qué y saber qué pasa. Y todas estas cosas, la complejidad de la bestia humana, vaya. Yo creo que ahora quedan muy simplificadas, con sentencias muy contundentes, con frases que estrechan al personaje, no le ensanchan, ¿no? Y a veces puede ser justificado. Es verdad que hay personajes muy cortitos, pero hay otros que se les podría dar mucho más de sí. Y sobre todo, llegar más allá de los personajes, estrictamente los personajes públicos. Llegar más allá, que es lo que decía antes de la crónica y el reportaje. Esto es la crónica y el reportaje. Y Martí hizo muchísimo en este terreno, ¿no? Claro, pero ya tenemos una generación que solo se informa en redes sociales, donde esto solo hay titulares y donde los vídeos que realmente impactan no pueden superar los 10 segundos. Esto es un cambio evidentemente. No, el mundo va así, el mundo va cambiando y por tanto espero que se irán encontrando las fórmulas para que esto pues no forzosamente nos tenga que llevar a peor, pero en este momento estamos en la fase de transición y todavía no sabemos las consecuencias de todo esto ni cómo conducirlas, ¿no? En el penúltimo libro de Josep, que al final hay un diálogo entre Josep, tú, Évole y Del Pino, tú hablabas especialmente de la preocupación que te suscitaba, acababan de sucederse unas elecciones nacionales y decías que en una portada de ámbito nacional, el titular de la portada se había cerrado antes de que se produjera ese debate electoral y que ese tipo de hábitos dentro del periodismo eran realmente preocupantes. Evidentemente. Esto explica por dónde vamos, ¿no? Que muchas veces las compañías ya tienen decidido lo que tiene que dar de sí una situación determinada, ¿no? Y en un debate electoral es casi patético, es ridículo, ¿no? En 2012 escribiste La izquierda necesaria. Sí. Se podría publicar hoy perfectamente también, ¿no? Sí, algunas de los interrogantes y algunas de las cosas que publicaba allí sí seguirían teniendo sentido, ¿no? Aunque en publicaciones posteriores haya cambiado y matizado algunas de las cosas, ¿no? ¿Se está favoreciendo en estos momentos, Josep, que el ciudadano se desentienda de la política? ¿Se sienta alejado de lo que está ocurriendo a su alrededor realmente? Yo creo que todo va junto, es decir, hay una cierta desocialización, fruto de unos impactos mediáticos cada vez más individualizantes, cada vez más cada cual va por su parte, ¿no? Que esto es lo que ocurre mucho, las redes aíslan, no juntan, porque tú difícilmente te puedes juntar con una persona a la que no ves cara a cara, y además acabarás haciendo de la red el lugar del que encontrarse, y a mí por lo menos me cuesta mucho entenderlo, porque en fin, yo me siento de carne y huesos. Quizás las próximas generaciones serán capaces de sentirse
un poco extraterrestres, digamos, ¿no? Sin necesidad de chocar, de tocarse. Yo sin tocarse no entiendo muy bien cómo te puedes entender con el otro. Pero bueno, pero estos son transformaciones culturales que están ahí, que tenemos que ir leyéndolas y operar con ellas, intentando conseguir las cosas que nos gustan. Y a mí en este caso es, insisto, lo que me enseñó Martí, que es hacer emerger la condición humana. Bueno, pues ahora tenemos que hacerla emerger en un momento en que las prótesis la están atrapando, ¿no? Y el riesgo ahora es quedar atrapado por las prótesis que nosotros mismos hemos generado. Nos hemos equipado de prótesis muy potentes y resultará que igual las prótesis son más fuertes que nosotros. ¿Y entonces qué? Bueno, yo sé que tú tuvisteis una relación de muchos años. En tantos años todas las personas evolucionamos, vamos cambiando en unas cosas y en otras no. ¿En qué cosas dirías tú que Josep se mantuvo inamovible? En su modo de estar en el mundo, en este estilo, en esta manera, a la vez, que a veces parecía como si estuviera ausente y de pronto, ¡bum!, él abría todo el juego. Y resultaba que con un comentario suyo cambiaba la situación. O eso, se acercaba a una persona, hablaba con ella y tal, y de pronto no sabías cómo le había arrancado un filón que nosotros no habíamos visto. Bueno, pues esto era su manera natural de estar en el mundo. Siempre era sorprendente pasar un rato juntos, porque siempre salía algo que no te esperabas, ¿no? Esto se lo quiero preguntar a todo el mundo, porque a mí era una de las cosas que más sorprendía de él, era su serenidad siempre. ¿Siempre Bueno, lo has visto sereno y tranquilo, sí. o en algún momento era capaz de alterarse? Todos tenemos algún momento, pero normalmente sí, él miraba, observaba y se situaba, sin exclamaciones, sin ningún interés en hacerse notar, que sirve de poco hacerse notar, ¿no? Y además, cuando te haces notar, acostumbras a enseñar lo peor, no lo mejor, ¿no? ¿Tuvisteis relación en la última etapa? La última, bueno, nos fuimos dejando de ver a medida que su situación se fue agravando y lo hacía más difícil, ¿no? ¿También eso fue de forma natural, o lo entendisteis los Sí. dos de forma natural? Sí, no. Bueno, estas cosas van. Se sabe que tiene que ser así, ¿no? También se lo quiero preguntar a todo el mundo, ¿qué has perdido tú con su marcha? Pues muchas cosas, es decir, para mí un referente básico y una persona a la que acudir siempre, bueno, por lo que fuera. Pues ya está, Josep, muchísimas gracias.